Y voy a poner a grabar porque si no, nos van a matar. Bueno. Ya inscritos dentro de la Dirección General Impositiva e inscritos dentro del EPS, corresponde realizar la inscripción dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Tá? Una vez que allí hacemos la inscripción, debemos adquirir lo que se llama el libro de registro laboral. Ese libro de registro laboral no es nada más ni nada menos que un cuadernito, ¿sí?, que está foliado, es decir, que está numerado en todas sus hojas, y debe cumplir ciertos requisitos formales. O sea, no se puede tachar, no se puede arrancar sus hojas, y dentro de su primera hoja, digamos, van a estar los datos identificatorios de la empresa y quiénes son los autorizados a hacer registros en ellas. ¿Sí? Por acá. Este libro de registro laboral lo deben llevar de forma obligatoria todas las empresas y debe haber uno en cada sucursal que tenga la empresa. ¿Ah? También tengo un plazo para poder hacerme de este libro, que es 10 días hábiles desde el comienzo, digamos, de las actividades de la empresa. ¿Qué cosas vamos a registrar en él? Bueno, vamos a registrar todo lo relativo a la vida cotidiana de la empresa, ¿sí? Pero aquellas cosas que sean importantes, como por ejemplo, vamos a registrar los cambios de horario de las personas, ¿sí? Cuando yo contrato a un trabajador, le voy a decir en su contrato los días y horarios de trabajo. Pero suele pasar en la dinámica de las empresas que se realizan cambios de horario por algún motivo, ¿sí? O muchas veces también se contrata personal para que cumpla días y horarios de forma rotativa, ¿tá?, que cambia continuamente. Entonces, esas modificaciones se van a dejar registradas en el libro. También voy a registrar en ellas la realización de las horas extras. Esas horas extras se encuentran topeadas, ¿sí?, y yo debo registrar cada vez que la persona realiza horas extras y cuántas realiza. De forma muy ocasional, si la empresa realiza un cambio de domicilio, o sea, se muda de su lugar físico, bueno, debo informar al organismo a través de ese libro, ¿sí?, que se realizó un cambio de domicilio. También voy a anotar en él la ocurrencia de accidentes. Sí, yo Profe, perdón, me confundí. ¿El cambio de dirección en la empresa o de la persona? El cambio de domicilio de la empresa. Si por Está algún bien. motivo la empresa se muda de lugar, ¿sí?, tiene que comunicar al organismo, al Ministerio de Trabajo, y obviamente lo tiene que comunicar ante DGI y ante BPS, ¿sí?, esa modificación. También voy a registrar en ella los accidentes laborales. Y eso va a tener ciertos requisitos para registrar. El registro se debe dar dentro de las 24 horas, ¿sí?, en que ocurrió el accidente, con los testigos que ocurrieron y un análisis de causa y las acciones que se toman para poder evitar la reiteración de los mismos. ¿Ah? También el tema de las licencias, los periodos de licencias, si se particionan de alguna manera. Nosotros generamos licencias y las gozamos al año inmediato siguiente, ¿no? Si nosotros trabajamos del 1 de enero al 31 de diciembre, hemos generado 20 días de licencia para gozar. O si entramos en junio, bueno, a la mitad de año vamos a generar la mitad de los días, ¿no? Lo sacamos por una regla de 3 simple. ¿Qué pasa cuando se particionan las licencias? Que a veces se acuerda con la empresa que, bueno, nos tomamos 10 días en enero, después dejamos 10 días para las vacaciones, ¿no? Si tenemos chicos, decimos, bueno, en julio tenemos vacaciones, vamos a tomarnos 10 días. Bueno, esos acuerdos se deberían dejar registrados. Y digo se deberían dejar registrados porque muchas veces
no sucede. Pero es un acuerdo entre las dos partes que debe quedar plasmado en ese registro. Si la empresa recibe algún tipo de inspección por parte de un organismo, ya sea la DGI, BPS o Ministerio de Trabajo, también debe quedar registrado qué organismo realiza la inspección, en qué fecha y si se retira algún tipo de documento. Por ejemplo, si la inspección viene por parte del Ministerio de Trabajo, voy a dejar registrado si se lleva, por ejemplo, algún listado de horarios, los recibos, las copias de los recibos de sueldo de los empleados, ¿sí? Toda la documentación que salga la voy a dejar por escrito. Si se genera algún tipo de expediente dentro del ministerio, o sea, significaría que encontraron alguna irregularidad, bueno, eso también lo registro. Y por ahí estaríamos con el tema de la inscripción. O sea que para inscribir una empresa o para abrir una empresa, lo primordial es determinar el tipo de negocio que voy a llevar adelante. Analizar la forma jurídica más conveniente para poder inscribir la empresa. Realizar la inscripción de acuerdo a la inscripción común, digamos, la de DGI, BPS y Ministerio de Trabajo, y aquellas otras que sean o que estén relacionadas con la forma jurídica, como habíamos visto anteriormente, que las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada debían inscribirse primero, debían celebrar un contrato, debían, publicarlo en el diario oficial, debían registrarse en la Auditoría Interna de la Nación y en el Registro Nacional de Comercio. Cumpliendo todo eso, pasamos a la etapa de habilitar la actividad comercial de la empresa en otros organismos, como ser la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a la actividad económica que hayamos elegido, y la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Qué es lo que vamos a habilitar dentro de la Intendencia? Bueno, el tipo de actividad que realicemos. O bien vamos a habilitar el local en sí mismo, si es de venta comercial, de productos y servicios, o vamos a hacer la habilitación por parte de bromatología en el caso de que tengamos una elaboración o manipulación de alimentos para la venta. Esas serían, si no manipulo alimentos, habilito local. Si manipulo alimentos, habilito local y habilito la manipulación de los alimentos. Esto se realiza directamente en el piso 3 de la Intendencia, que tiene entrada por Soriano. Ahí en la diapositiva les dejo después para que tengan los números de teléfono de contacto y los horarios de atención, en el caso de que sea bromatología, ¿no? Para el tema de los locales, ¿qué cosas se tiene en cuenta en la habilitación? Bueno, las condiciones higiénicas, la ventilación, la luminosidad, el sistema de construcción, ¿sí? También tengo que es importante ahora, el tema de la manipulación de los residuos, o sea, cómo voy a disponer de los residuos que se generen dentro de la empresa. Desde hace unos años, la Intendencia hizo una resolución que es obligatoria para los comercios, que es la contratación de empresas tercerizadas para la disposición de los residuos. O sea, ellos no pueden volcar sus residuos en los contenedores, ¿sí? Deben pagar ese servicio justamente para que no se sobrecarguen. También les voy a dejar en el material los requisitos que se deben cumplir para poder solicitar este tipo de habilitaciones dentro de la Intendencia, como ser completar un formulario de solicitud de habilitación, tener una constancia notarial de la titularidad de la empresa, o en el caso de que sea inquilino, bueno, o arrendatario, ver cuál es la calidad, ¿no? Los planos, las memorias que puedan tener del local en sí, otro tipo de documentos que se encuentran detallados dentro de la página web, la cédula y la firma del propietario.
y, como les comentaba recién, el trámite de declaración jurada de residuos o tener un plan de gestión de residuos en el caso de que sea reciclaje, que la empresa se dedique al reciclaje. Después, una cosa importante acá es saber dónde voy a ir a habilitar de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tiene la empresa. Si es un comercio con un área inferior a los 200 metros cuadrados, voy a ir directamente al centro comunal. Y si es superior, voy a ir directamente a la intendencia. Después tenemos la habilitación con los chicos lindos bomberos. Y ahí lo que vamos a hacer es, tiene como una serie de pasos, ¿no? La parte de habilitación de bomberos está regulado por una ley, que es la 14.700, no, 16, ay, ya me, qué horrible. Ah, la debo tener por acá, se me fue de la mente. Pero lo que sí tengo claro que hay un artículo, que es el artículo 4, suele pasar eso, hasta en las mejores familias que uno se olvide de las leyes. Pero lo importante es saber qué contiene. En el artículo 4 de esa ley, que ahora se las voy a decir cuando me venga a la mente, dice que toda construcción, salvo la destinada a vivienda de un núcleo familiar, debe estar habilitada por la Dirección Nacional de Bomberos y su reglamentación vigente. ¿Qué significa eso? Que si yo vivo en un apartamento, el edificio debe estar habilitado por bomberos, pero no mi casa. Y si tengo una casa, y como suele pasar, que pongo un comercio de la mitad del living a la ventana, ¿sí? No sé, se me ocurre poner un kiosco, bueno, ese sector que está destinado a comercio es el que voy a tener que habilitar, ese metraje cuadrado. ¿Está? Bien. ¿Cómo voy a hacer esa habilitación? Voy a contratar a un técnico que va a estar habilitado por bomberos. En la página de bomberos aparece un listado de estos técnicos, que va a venir y va a hacer un análisis de riesgo en mi comercio. Va a decir, bueno, en función de los materiales que yo maneje, va a determinar qué tipo de elementos de contención ante el siniestro van a ser necesarios dentro de mi local. Entonces ahí me va a decir qué tipo de extintor, si voy a tener que tener manguera de agua, si voy a tener que colocar de repente tanques de aguas especiales, porque se va a tener en cuenta también la posición y distancia de los hidrantes, ¿sí? Y eso va a tener un costo. En realidad va a tener dos costos. Uno, que va a hacer todas las modificaciones necesarias y compra de elementos que tenga que hacer para cumplir con ese proyecto, con los requisitos que tiene bomberos, y el otro costo va a ser el que tiene directamente los honorarios del técnico por hacer su trabajo. ¿Qué es lo que regula bomberos? Solamente regula el trámite de habilitación, o sea, no dispone cuánto cobra cada técnico por su asesoramiento o por el armado de ese proyecto. ¿Sí? $15.896, ahí está. Apareció. Le había errado por 1000 y pico de leyes posteriores. Bien. Este es el artículo 4 que yo les decía. Y después hay otro artículo, que es el 7º, que establece la obligatoriedad de las empresas de capacitar a su personal en el manejo de los elementos de contención en el siniestro. Es decir, que aprendan a identificar el tipo de fuego y qué tipo de extintor deben utilizar, ¿tá? Y cómo se manejan. Eso debe ser actualizado regularmente y dice que en el artículo 7 habla de un número adecuado de personas que deben estar capacitadas, ¿sí? Y en ese caso el número adecuado dice que de cada 10 personas,
al menos 3 deben estar capacitadas en el uso de esos elementos de defensa contra siniestros. ¿Sí? Es obligatorio para la empresa comunicar cualquier tipo de cambio que realice dentro de la empresa. No sé, hoy se dedica a vender ropa y mañana resulta que cambia de giro y dice, bueno, me voy a poner a vender cosas de elementos eléctricos, ¿no? Y en ese caso va a tener que informar, porque el riesgo no va a ser el mismo, o sea, se va a tener que modificar la habilitación y quizá también las modificaciones que se hicieron en la empresa con respecto a la parte de local. Quise escuchar a mi marido que me olvidé de la ley, me pide el divorcio. Bueno, acá más o menos está el resumen de lo que estuvimos viendo, bueno, que es un técnico registrado en el Departamento de Protección contra Incendios de Bomberos. Lo puede realizar solo él, en algún momento se había habilitado a las empresas y a los arquitectos que lo realizaran, pero bueno, por diferentes situaciones de irregularidades que se detectaron posteriormente, decidieron que el que lo hiciera debía estar registrado y autorizado por bomberos. Bueno, acá hablábamos de los costos. Y acá les armé como un pequeño flujograma para que puedan tener en cuenta en el momento de que estén estudiando, que bueno, que existe, cómo arrancaría el proceso, ¿no? Contacto telefónico, el técnico visita el lugar y presupuesta sus honorarios, hace un relevamiento de datos, analiza los planos, confecciona un proyecto. Lo que busca es regularizar extintores y señalización de emergencia. Ingresaría a partir de ahí, una vez que faltaría ahí como un pasito previo, que es todo el trabajo de la empresa en la adecuación y cumplimiento de esos requisitos. Ahí estarían en condiciones de ingresar el trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos, se entregaría un documento al cliente que justifique o que certifique, digamos, ese trámite. El técnico cobraría sus honorarios, que esa sería la parte más divertida de él. Se entregaría esa factura a la Dirección Nacional de Bomberos y al cliente, para que sepan. Se realizarían los cursos de capacitación obligatorios, se completarían las declaraciones juradas y ese certificado o habilitación de bomberos tiene una vigencia de 8 años. Cada 8 años yo tengo que estoy obligado a presentar la información y renovar ese certificado. Nuevamente, si hubieron cambios antes de esos 8 años, también los debo informar para que se actualice el certificado. Ahora, hay algo interesante dentro de la página de bomberos, que es la consulta de habilitación de habilitaciones. Para ello yo solamente debo contar con el número de RUT de la empresa. Si yo conozco el número de RUT, lo puedo ingresar dentro de la página que la van a tener ahí, prometeo.ministerio.gov.uy. Van a tener la razón social de la empresa que les va a saltar, el departamento donde está ubicado, la dirección, cuál es la descripción del servicio y la fecha de habilitación que tiene. A partir de cuándo está habilitado y cuándo se vence. Si ustedes quieren corroborar eso, lo pueden hacer. Bueno, esto es como un resumen, pero que iría dentro de... Me quedó mal organizada ahí la diapositiva. ¿Qué es lo que hace cada uno de los organismos en los cuales se inscribe la empresa, ¿no? BPS regula, controla y administra la seguridad social, DGI regula, controla y administra los tributos nacionales, y el Ministerio de Trabajo regula y controla todas las relaciones laborales.
Después prometo que cuando les suba el material la pongo en el orden correcto, la diapositiva. Después tenemos otra cosa que es dar cumplimiento a la ley 16.074, que es la de la contratación de la póliza de accidentes y enfermedades profesionales en el Banco de Seguro del Estado, una vez que la empresa contrata personal, ¿sí? Es de carácter obligatorio para todas las actividades económicas, ya sea industria y comercio, servicio doméstico, construcción, rural, ¿sí? Y en este caso el Banco de Seguros del Estado tiene el monopolio de esta póliza, o sea, es la única que la puede vender. Esto fue lo que les dije recién. ¿Sí? ¿Cómo y dónde van a contratar esa póliza? Tienen dos opciones. O lo pueden hacer personalmente en el banco de seguros, yendo a retirar un formulario de solicitud de seguros, o pueden hacerlo a través de un corredor de seguros, el cual no tiene costo, o sea, eso lo realiza de forma gratuita, por un caso lógico, ¿no? Ellos cobran una comisión, no es que lo hagan todo por el amor al arte, pero para nosotros como empresas no tendríamos ni un costo asociado, nada más que aquel que se va a generar por la contratación de esa póliza. ¿Cómo se va a manejar el tema del costo de la póliza? Bueno, va a ir en función de la actividad económica que realice la empresa y el riesgo que tenga cada una de las actividades. O sea, a mayor riesgo es directamente proporcional, ¿no? A mayor riesgo, mayor costo tiene esa póliza. Y eso se va a basar en función de el sueldo del empleado. Va a ser, digamos, existe una tarifa, que ahora después se las voy a mostrar, que para cada actividad tiene un porcentaje asociado, que ese es el que se va a utilizar para tener en cuenta sobre el sueldo del empleado. ¿Qué información hay que entregarle al banco de seguro para que pueda calcular esos montos? Y bueno, va a ser la planilla de trabajo, ya que ahí están todas las categorías de trabajo y sus sueldos declarados. Ahí para trabajar con el banco de seguro uno puede realizar el pago de tres formas. O lo puede, de dos formas. O puedo hacerlo anualmente, viene la factura y pago toda la póliza de una, o puedo ir pagando mensualmente la cuota aparte que corresponda, ¿sí? Como si fuera en cuotas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué ventaja o desventaja tiene pagarla de esa manera? Que la póliza se va ajustando mensualmente a las modificaciones que ocurran con el personal dentro de la empresa. O sea, si yo agrego personal, ingresa nuevo personal, esa póliza debe actualizarse. Entonces voy como manteniendo al día los costos. Ahora, si la pago de forma mensual, lo que me va a pasar es que cuando llegue a fin de año, el banco de seguros va a ver todas las modificaciones, ¿sí? Y me va a hacer el ajuste. Entonces puede pasar que tenga que desembolsar una X cantidad de dinero, que puede ser importante o no, de acuerdo a los movimientos. Bueno, esta es lo que les estaba diciendo recién, por régimen mensual, por régimen anual. Puede pasar también que, según el tipo de actividad de mi empresa, yo necesite hacer pólizas de seguro por periodos cortos. ¿Qué significa eso? Bueno, que mi empresa trabaja de alguna manera por proyectos. Este tipo de pólizas se va a utilizar para proyectos que no superen el año de trabajo, como puede pasar con la reforma de un hogar, ¿sí? Yo contrato gente para la reforma y esa reforma no me va a superar el año. Entonces sería por periodo corto. Y acá les dejo el link que después pueden ingresar para que ustedes puedan ver la tarifa que se maneja de acuerdo a cada una de las actividades.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Ha ido demasiado rápido? No, yo en lo personal todavía no vi el material que colgaste en la plataforma, entonces como que igualmente de las clases está releyendo y todo, la diapositiva y eso me parece que está bien claro. O sea, es como todo conceptual. Sí, esta primera parte es muy teórica, es como aburrida, pero bueno, ya en la segunda parte me voy a divertir yo y ustedes van a trabajar ahí. Y sí, porque van a estar los ejercicios prácticos. Sí, sí, obvio, no, pero súper bien explicado y eso, por lo menos se entiende. Esa cara de susto, Andrea, ¿qué pasó? Me pone carita de... como va a haber trabajo práctico. Bueno, les voy a dejar tarea para mañana, por lo menos para que busquen información. Me la pueden mandar por celular, me la pueden, yo ahora también les dejo les paso mi correo por el grupo de WhatsApp. Necesito que me busquen información sobre definición de, mejor dicho, factura. Definición. Boleta de contado. Profe, ¿después lo puede escribir en un mensaje por el grupo? Sí, claro. Ah, Factura, gracias. de nada. Boleta de contado y tasas vigentes de IVA. ¿No? Vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar primero con las tasas de IVA que están vigentes, vamos a hacer ejercicios de cálculo y desglose, y después vamos a definir los documentos de venta y vamos ya a empezar a hacer ejercicio práctico. ¿Sí? Igual ahora les mando por el grupito para que les quede, y bueno, cualquier duda que tengan me avisan, ¿no? Me mandan mensajito. Bien, genial. Bueno, chicas, por hoy entonces ya las libero, las dejo descansar, nuevamente se han portado precioso. Gracias, Vanessa, me alegro. No, igual ya quedó grabado, pero no vayan a decir que la profe se olvidó de la ley porque no va a quedar bien. Bueno, les mando un beso y nos vemos mañana a las 9, ¿está? Bueno, hasta mañana. Que pasen lindo. Hasta mañana.